a través de, el padre Eleazar López. Y antes de empezar y de presentar al padre Eleazar, que está aquí con nosotros, y le damos también la bienvenida, vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Señor, que tu Espíritu nos permita nuestras almas para que podamos cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues el padre Eleazar López nació en Juchitán, Oaxaca, pertenece al pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, realizó su formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de Jalapa, Veracruz, culminando sus estudios en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos en la Ciudad de México. Ordenado el año 74, es miembro del fundador del Movimiento de Sacerdotes Indígenas de México y participa en la Pastoral Indígena de México desde el año 70. Forma parte del equipo coordinador del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI, y a partir de 1976 es siendo responsable del Departamento de Formación, luego del área de identidad religiosa de dicho centro, y actualmente es un colaborador emérito. Ha sido considerado como el padre o partero en el resurgimiento de la teología india a nivel latinoamericano en el año 89. Es miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, ASET, a partir del año 92. Al lado de don Samuel Ruiz, al que pues recordamos en este día, con cariño, obispo de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, fue asesor de la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, en el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil mexicana con los indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el año 94-97. Es también miembro fundador de la Asociación Ecuménica de Misionólogos de América Latina. Fue vicepresidente de la Asociación Católica Internacional de Misionología, la AACM, del 2004 al 2006, y representante del CENAMI de la Articulación Ecuménica Latinoamericana de la Pastoral Indígena, en la que es parte de la dirección colectiva. Es promotor y animador de los 8, ha sido promotor y animador de los 8 encuentros de teología latinoamericana, India, realizados desde el año 90 hasta la fecha. Asesor en la presidencia de la conferencia de la Confederación Latinoamericana, la CLAR, de religiosos del año 2005 al 2007 y recientemente del año 2019 al 2022. Forma parte del equipo asesor del Consejo Latinoamericano en CELAM para asuntos indígenas y desde el 2006 pues, participa en simposios, talleres de teología india organizados por esta institución. Y fue invitado por el Papa Francisco para asesorar el Sínodo Panamazónico en octubre del 2019 como experto en teología india. Padre Eleazar, mucho gusto. Esta es su familia, siéntase en su casa. Aquí estamos para escuchar y aprender. Muchísimas gracias. Pues agradezco la invitación a través de Mario, que me hizo llegar a la invitación, y realmente para mí es un honor estar con ustedes porque sé la trayectoria que han seguido la orden en este proceso de América Latina y de la Iglesia en general. Y por lo tanto, pues esto me anima a decir algunas palabras, no como alguien que analiza desde fuera esta realidad, sino alguien que es parte del proceso de transformación de nuestra iglesia, para ser una iglesia más acorde con las expectativas de Dios, pero también de las expectativas de los pueblos, especialmente de los pueblos indígenas, del que soy parte, pero también pues de los pueblos afros y de todos los pueblos en general que son diferentes de la cultura dominante que es la de Europa, donde la iglesia ha tenido una presencia fuerte. Entonces, para mí, pues es un honor decir mi palabra, pero también suscitar reacciones, porque seguramente hay posiciones diferentes,
frente a este momento, frente a lo que se está impulsando en este momento en nuestra iglesia y en el mundo. Entonces, yo quiero abordar 6 puntos que están en un esquema que envié. Y primero, los términos: sinodalidad, sínodo, estas palabras nuevas que están emergiendo en la iglesia. Luego, tratar de analizar un poco los contenidos fundamentales de estos planteamientos. Después, 3, hablar de la sinodalidad en las iglesias primeras, las primitivas comunidades cristianas, como se plantea en los Hechos de los Apóstoles. Después, también hablar un poco sobre la sinodalidad en la gran inculturación que hicieron los padres de la iglesia, los padres griegos, los padres latinos, donde está pues el padre de la orden, San Agustín. Y posteriormente hablar de la sinodalidad, aunque la palabra no existe propiamente en el mundo indígena, pero hablar del contenido de esto en el mundo indígena, la experiencia indígena sobre los contenidos de la sinodalidad. Y finalmente, pues llegar a plantear algunos desafíos, los principales desafíos o retos que vienen de querer introducir o reintroducir este tema dentro de la iglesia actual. Empezamos pues por la cuestión de los términos. Sínodo, sinodalidad, está en torno a la palabra camino, odos, y en torno a sin, que significa con, ¿verdad? Es caminar en compañía, podríamos decir, caminar juntos. Está ligado también a la palabra pueblo de Dios, que no aparece en la palabra sinodalidad, pero está en lo más profundo. Estos términos, sínodo, sinodalidad, han estado siempre en la iglesia desde el inicio, pero han tenido contenidos diferentes, porque hasta ahora se puede hablar de sínodo, el sínodo de los obispos, pero no tiene el contenido que ahora se trata de rescatar, que es conectar la palabra con caminar junto con el pueblo de Dios, con todo el pueblo de Dios. Son términos griegos, por lo tanto, términos tomados del pensamiento griego, grecorromano, también romano, pues. Pero son términos que son prestados y que en la trayectoria bíblica y en la trayectoria del caminar de la iglesia, se les ha dado un contenido específico, un contenido especial, igual que la palabra gracia, la palabra don, la palabra carisma, la palabra ministerio, diaconía, pues, la palabra resurrección, muchas otras palabras que tienen vinculación con el griego, pero en nuestro caminar de iglesia tienen un contenido que no coincide exactamente con el contenido que se le da en la cultura y la filosofía griega. Yo creo que eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque a veces en el diálogo con el mundo griego, mundo helénico, pensamos muy fácilmente que la iglesia cedió su contenido al contenido que las palabras de origen griego tenían. Y no es así, pues. Hay que saber distinguir lo específico, lo especial
que estas palabras fueron teniendo en la perspectiva de la revelación y en la perspectiva del desarrollo de la fe cristiana en el mundo. La palabra, por ejemplo, enseñar, maseseutete, enseñen, así hemos traducido a veces porque ese es el contenido del griego, pero maseseutete significa no solo enseñar, significa aprender. Hacer discípulos, hacerse discípulos. Este contenido, segundo, hacerse discípulos, que significa aprender juntamente con el otro, bueno, esta es una tónica que tiene el uso del lenguaje en nuestra terminología teológica. Debemos recordar eso. Pasemos a los contenidos fundamentales de la palabra sínodo, sinodalidad. Hacer camino y hacerlo en compañía. Hace alusión, por tanto, a estar en movimiento, pasar de un punto de partida a un punto de llegada. En el pensamiento helénico, aunque estaba la idea de que todo fluye, panta rei, todo se mueve, prevaleció la idea de las cosas fijas, la idea de definir y por lo tanto hacer estático algo. La visión beatífica la hemos concebido como el punto en el que ya no hay movimiento, por lo tanto no hay tiempo. Y aquí se enfatiza el camino, todo está en movimiento. Y caminar junto con otros, que es el otro acento. En la perspectiva bíblica, cuando se habla de ponerse en movimiento, a Dios se le aplica este término, lo cual entra en contradicción con el pensamiento helénico, que lo que se mueve es imperfecto, porque pasa de A a B. Y Dios es el mismo siempre. Entonces, pero los cristianos decimos, Dios se puso en movimiento. Dios es el que camina con nosotros. Y entonces, el movimiento forma parte también de la comprensión de Dios. A Dios en la Biblia se le muestra haciendo camino al crear, proyectándose en la realidad de la creación y sobre todo en la realidad humana. Dios es el que sale al encuentro. Dios es el que se involucra en nuestra historia. Podemos decir, se mancha las manos con el lodo con el que nos forma y también con el lodo de nuestra realidad que es ambigua o que no es plenamente terminada como proyecto de la creación. Dios que se comunica y se comunica en nuestra lógica de una manera progresiva. Si bien desde que se manifiesta todo, pero nos va mostrando cómo ir entendiéndolo y se ajusta a nuestra realidad. Dios que habla, que se comunica y que espera respuesta y que teje con nosotros su palabra. La Biblia es palabra de Dios, pero también es palabra humana, la palabra del pueblo que recibió esto y que fue comprendiendo la comunicación y la revelación de Dios en los términos suyos. Un Dios que ama y que al amar, por lo tanto, pierde la seguridad total porque no siempre obtiene la respuesta que espera. Por eso San Agustín va a afirmar que el que te creó sin ti no te salvará sin ti, porque la acción humana forma parte
de la propuesta de Dios que se abre a nosotros. Dios crea al ser humano y junto con él camina para revelarse progresivamente mediante una historia que fundamentalmente es historia de amor, historia de encuentro entre personas, encuentro que no siempre está definido previamente porque podemos decirle no a Dios. Y es una historia de salvación, de sanación, de salvación, a fin de hacernos sus amigos, de hacernos su pueblo y hacernos su familia. Ese es el otro término que incluye la sinodalidad, ser familia de Dios, ser pueblo de Dios y actuar como pueblo y familia de Dios. Igualmente en la obra de la redención, el verbo de Dios, la palabra de Dios, hace un camino de encarnación y de redención para instaurar el plan de Dios en nuestra realidad cósmica y humana. Y esto no se da en un solo acto, es un acto que se va ampliando, se va desarrollando hasta llegar a su plenitud. Entonces, la invitación de Jesús en la fe, para la fe, no es tanto creer en verdades abstractas, sino hacer un camino con él. Ven y sígueme. Es la propuesta de Jesús, hacer camino con él. ¿A dónde? Pues las aves del cielo tienen su nido, los animales tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Es decir, hay que hacer un proceso con él, caminar con él, y allí consiste la fe, en eso consiste la fe, hacer camino con él. Por eso a los seguidores de Jesús se les llamó los del camino, como una actitud de vida, como una actitud de libertad espiritual, como un modo de ser. Ya nos acaba de decir el padre Francisco Javier, recordando las palabras del general, es un modo de ser, la sinodalidad. Entonces, por eso les llamaron los del camino, es decir, los que no se establecen, los que están caminando siempre. Por eso, para la misión se pide no llevar más que lo mínimo necesario para poder mantenerse en actitud de camino, porque el que se asienta pierde esta perspectiva de libertad en el espíritu. Este planteamiento, desde luego, pues no fue tan fácil para los apóstoles. Los apóstoles, pues a pesar de que eran pobres y por lo tanto estaban renunciando a cosas mínimas, le preguntaban a Jesús, bueno, y a nosotros, pues ¿qué nos va a tocar en tu reino? Nosotros que lo hemos dejado todo. Sí, han dejado todo lo poquito que tenían. Entonces, les fue muy difícil para ellos hacer este proceso, porque tenían también el esquema del reino de Dios como poder de este mundo, como dominación de este mundo. Si para los apóstoles fue difícil, pues para otros sectores más pudientes fue mucho más difícil. Recuerden lo del joven rico, que cuando Jesús le dijo, pero te falta algo, ve y vende todo lo que tiene y ven y sígueme, no pudo hacerlo, porque estaba pegado a sus riquezas, estaba pegado pues a su realidad y no quería moverse. Por eso la frase de Jesús es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Desde luego no es la aguja esta que tenemos, es otro tipo de aguja, pero es más fácil que pase el camello por una puerta pequeñísima que hay
que había en las entradas de Jerusalén, que un rico se salve, uno que esté apegado a sus riquezas, a este mundo, pues. Tercero, la sinodalidad en las primeras comunidades cristianas. Podemos decir que el ideal de sinodalidad, el ideal de pueblo de Dios, que actúa como tal, como pueblo de Dios, pues se vivió o se trató de vivir más plenamente en las primeras comunidades cristianas. Es lo que está descrito en los Hechos de los Apóstoles, en que todos vivían en común, con un solo pensar, con un solo sentir, una sola mente y un solo corazón, y no había entre ellos pobres, porque todo lo ponían en común y todos trabajaban para todos. Entonces, esa experiencia de coinonía profunda, de diaconía, de liturgia que vivían, fue pues una experiencia paradigmática desde entonces para toda la iglesia. Y por eso volvemos a leer y a releer esos textos que inspiraron a los primeros cristianos. Ellos experimentaron pues la vivencia de ser ese nuevo pueblo de Dios que hace presente el reino en la tierra. Vivían el reino, no era solamente un ideal, pues. Y que en ese planteamiento del reino cabían no solo los de una cultura, la mayoría eran de cultura judía, hebrea, pero cuando empezaron a llegar los llamados paganos, los gentiles, los que no eran pues judíos, al menos no eran judíos puros, los samaritanos, los galileos, y después los de Siria, los del otro lado pues del lago, los de la otra orilla, empezó a haber dificultades, porque unos decían tienen que hacerse como nosotros los judíos, porque Jesús nació judío, porque nosotros pues somos la fuente. Y Pablo, junto con Bernabé y con otro grupo de hermanos, impulsaron la idea, todos somos hermanos. Y el concilio o sínodo de Jerusalén pues va a marcar la pauta en adelante. Dios no hace distinción de personas. A todos nos da su espíritu, y si el espíritu está con nosotros, no podemos obligar a nadie a someterse a un esquema, sino que todos podemos comulgar en la misma fe siendo diferentes, ser hermanos a pesar de nuestras diferencias. Sabemos que este ideal vivido en las primeras comunidades, pues no fue así tan sencillo. Hubo muchos problemas después de contar pues que vivían todos en paz, pues también se nos cuenta que había algunos que empezaron a no creer en ese proyecto y empezaron a guardarse cosas, empezaron pues a ver diferencias y problemas muy fuertes. También eso se narra en los Hechos de los Apóstoles. Pablo de Tarso, pues es el mejor ejemplo del apóstol que trata de captar la legitimidad de la diversidad cultural, diversidad de tradiciones, y por lo tanto dialogar con los diferentes y hacer cabida dentro de la iglesia a esta diversidad como riqueza, no como problema. Ya les decía, la expresión de este momento en que se abordan las dificultades y se encuentra un camino de solución es el concilio o sínodo de Jerusalén, donde los apóstoles y todos los creyentes se sentaron a resolver los problemas como iglesia, como pueblo de Dios, como nuevo pueblo de Dios,
donde caben todos. La sinodalidad en la inculturación grecorromana. La expulsión de los cristianos de las sinagogas y luego la persecución que se dio contra ellos hizo que muy pronto tuvieran que dejar el ámbito judío para salir al mundo globalizado de entonces. Y fue cuando se tuvieron que meter al mundo griego, al mundo grecorromano, que es como el equivalente al mundo que estamos viviendo ahora, a la perspectiva global, pues. Y al principio, pues se fueron con los judíos, nada más. Pero cuando también ahí fueron rechazados, entonces se tuvieron que abrir a los diferentes. Y empezó a haber una iglesia con presencia fuerte de gente no judía, gente de otra cultura, de otra habla y de otra tradición religiosa. Y fue Pablo, como ya dijimos, el que hizo posible que se entablara un diálogo al interior de las iglesias que se estaban formando en Tesalónica, en Corinto, en Roma, y poder pensar la iglesia ya no únicamente desde la periferia, sino también desde el centro. Pasar de la periferia al centro de la gran civilización helénica y romana desafió a los cristianos de los primeros siglos a repensar el contenido de fondo, el corazón de la propuesta cristiana. Y es cuando tuvieron que hacer el trasvasamiento cultural, el sacar el contenido que estaba en esquemas de la cultura hebrea a ponerlo en contenidos del pensamiento griego. Y fue cuando se dieron cuenta de que el logos exarjomenos, el verbo que se encarnó en la cultura judía y se presentó en Jesús de Nazaret, judío del primer siglo, con todas las características de esa cultura y de ese tiempo. Bueno, ese verbo encarnado también se sembró en todos los demás pueblos. Y ahí fue cuando elaboraron los padres de la iglesia el término logoi spermatikoi, que traducimos como semillas del verbo, o el verbo sembrado de manera plural, porque la palabra es plural. Entonces se pasó del singular, el logos, a los logoi. Entonces, esta categoría elaborada por los padres de la iglesia les permitió entender que también en la cultura helénica había presencia de Dios y que esa presencia de Dios asomaba en las mejores tradiciones de este pueblo, en las sibilas, las adivinas que había en los santuarios, en los grandes sabios de ese tiempo, en los grandes personajes que manifestaron la presencia de Dios. Y entonces empezaron a hablar ya no de un rechazo total de esa cultura, sino de captar la presencia de Dios ahí que impulsa a ir al encuentro pleno de la palabra de Dios presente en todos los pueblos. Los padres de la iglesia, griegos y latinos, fueron quienes elaboraron el cristianismo mayoritario que ahora prevalece en la iglesia. Y necesitamos aprender cómo lo hicieron para poder entonces tener la misma actitud ahora de diálogo con el mundo, no solo el mundo dominante, sino también el mundo de los pobres. Y ahí fue cuando
asumieron pues que esta inculturación no es simplemente para plegarse a ese mundo mayoritario, dominante, globalizado, sino para mirar críticamente también ese mundo. Por eso los términos que decíamos usados del griego no se pueden entender para nosotros que tenemos nuestra propuesta cristiana, la fe cristiana, no se pueden entender en la manera en que los griegos de la cultura dominante entendían, sino en la manera en que se fueron cargando de contenido especial para la perspectiva cristiana. Por eso la palabra sínodo, sinodalidad, pues empezó a tener un contenido que es el que se recoge o se trata de recoger en estos tiempos. Hubo en un primer momento al mismo tiempo que se aceptaban los elementos buenos y nobles que hay en la cultura griega, también se hacía crítica de lo negativo que había. Y tan fue así que esto generó una confrontación entre los cristianos y la propuesta dominante. Por eso hubo mártires. Los mártires eran la expresión de este pensamiento crítico que asume, pero al mismo tiempo cuestiona los elementos de la cultura en donde se está introduciendo. Y el Imperio Romano se empezó a tambalear cuando los primeros cristianos, usando la frase de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, distinguiendo, el César no es Dios, Dios está en la presencia del Verbo encarnado, de Jesús y de los pobres. Entonces empezaron a asumir una actitud de decir, sí está presente en la cultura mayoritaria, pero está presente a través de los pobres. Esto se puede ver claramente cuando la perspectiva cristiana, al mirar la democracia que se estaba implementando en la cultura helénica, no usó la palabra demos, de donde viene la democracia, porque demos ya tenía una carga de pueblo, pero es el pueblo culto, es el pueblo que tiene poder económico, es el pueblo que puede asumir el gobierno. En el fondo es la aristocracia. Y ese es el contenido que sigue teniendo la palabra democracia en la sociedad imperante. En Estados Unidos hasta 1960 los negros no eran parte de la democracia porque no tenían estudios, eran pobres, simplemente porque eran pobres. Las mujeres en general, en México, no tenían derechos políticos, o sea, no formaban parte del pueblo. Entonces, en la iglesia no se usó esa categoría, sino se usó el de leitos, que es pueblo, pero es el pueblo pobre, de donde viene la palabra liturgia, viene de leitos, que es la palabra pueblo, pero pueblo pobre. Entonces, ahí se ve claro cómo los primeros cristianos, los padres de la iglesia, dialogaron, sí, pero no renunciaron a elementos fundamentales de la propuesta cristiana. Y con esos elementos se enfrentaron al Imperio Romano. Y el Imperio Romano empezó a tambalear porque si con la tortura, si con echarlos a los leones, los cristianos no cedían, pues quiere decir que tenían mayor poder, pero poder espiritual, no el poder de las armas. Bien, pero sucedió que después del año 300, Constantino captó
que la mejor manera de ganar a los cristianos era ganar a sus dirigentes. Y fue cuando invitó pues a los obispos, a los diáconos, a los presbíteros, a los servidores de la iglesia, a que pues se sumaran. Y fue cuando cedimos, a lo mejor no tan, pues, no tan críticamente, perdimos esa capacidad crítica y por llevar la propuesta cristiana más rápidamente al mundo conocido de entonces, pues nos montamos en ese esquema de Constantino, que pues captó a los dirigentes de la iglesia y convirtió de la noche a la mañana a la religión perseguida, atacada, a religión de Estado. Y entonces los dirigentes pues ocuparon los lugares que tenían la religión oficial de entonces, con todas las categorías y toda la estructura que había. De ahí nos viene pues, y entonces pues los términos se siguieron usando, pero ya no con el mismo contenido ni la misma repercusión que tenían en sus orígenes, porque la fuerza estaba en que todos, como pueblo de Dios, reflexionábamos o reflexionaban, tomaban decisiones, elegían a sus obispos, tenían una estructura en que el pueblo de Dios era la categoría fundamental y los demás eran servidores de este pueblo. Entró en la iglesia esta estructura piramidal que ahora tenemos, aunque aclaremos siempre que es el poder de las sacra protestas, la potestad sagrada para las cosas de Dios, pero también eso, el poder sagrado también puede generar, y de hecho ha generado pues una casta que domina sobre los demás. Entonces, esto llevó a que la palabra sínodo pues se siguiera usando en la iglesia y se siguiera usando para enfatizar el poder de los que están arriba. Cuando el Papa Juan Pablo II pidió a los obispos de América Latina que ya dejaran las conferencias que tenían, porque eso causaba con cierto miedo, porque había un protagonismo grande de la Iglesia de América Latina con su palabra, con sus propuestas después del concilio, y se le tenía miedo. Se propuso que hubiera sínodos de obispos. ¿Por qué? Porque en el derecho canónico el sínodo es una consulta que el Papa hace a los obispos, consulta donde ellos pueden hablar, pero al final el Papa puede tomar o no tomar lo que se decida. De hecho, fue tomando las propuestas, pero siempre jurídicamente es menor el sínodo que la conferencia, porque en el sínodo lo que se dice se le entrega al Papa y él hace lo que él considera que debe hacer. Y en cambio las conferencias deciden su palabra, se pronuncian, toman decisiones como conferencia con una autonomía pues más o menos grande. Y América Latina estaba tomando un protagonismo muy grande dentro de la iglesia y la curia romana tenía dificultad para manejar este protagonismo de la iglesia latinoamericana. Y se propuso el sínodo y se hizo el sínodo de las Américas, junto con los obispos del norte. Pero finalmente los obispos latinoamericanos marcaron la pauta en este sínodo y salió, pues se mantuvo las grandes propuestas de la iglesia latinoamericana, respaldadas también por los obispos de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, y eso, pues igualmente, pues puso una interrogante frente a esta realidad que el espíritu estaba impulsando. ¿Qué podemos decir de la sinodalidad en el mundo indígena?
Bueno, ahí se les mandó el papel de la teología india como palabra tejida en sinodalidad. Les recuerdo pues que la palabra sínodo no existe en el mundo indígena, como tampoco existe propiamente la palabra teología o la palabra gracia, eucaristía. Muchas palabras pues no existen en el mundo indígena, pero el contenido de estas palabras, el contenido de la sinodalidad sí existe en el mundo indígena. Sobre todo empezando por la palabra camino. Para los pueblos indígenas es más importante el camino que el punto de llegada. Son pueblos que se consideran caminantes. Los mayas que llegaron a altas civilizaciones, su manera de definir su mundo es que son caminantes, el caminante del Mayá. Monseñor Samuel Ruiz, su seudónimo era Caminante, y porque él captaba que esa era la característica del mundo indígena, ser caminantes. Y cuando los pueblos de la náhuatl, los pueblos de México, hablan de la creación y que la creación del quinto sol, porque siempre es una perspectiva de desarrollo, no existe una creación de la noche a la mañana, sino es un proceso de ir como probando. Bueno, el quinto sol, que es el sol en que estamos viviendo ahora, la quinta era, el quinto momento del desarrollo de la vida en el mundo, en el cosmos, se hace en el momento en el que un pobre, Nanahuatzin, es ofrecido para que surja el nuevo sol. Y también se suma el rico Tecusistecat para este nuevo momento. Y cuando ellos se lanzan al fuego para quemarse, para donarse totalmente, de ahí surge el sol y surge después la luna. En el momento en que están ya en el firmamento, sucede que no se mueven. Y entonces Hécate, el viento, el dios viento, sopla con toda su fuerza y pone todo en movimiento. Y entonces este tiempo se llama Nahui Olin, 4 movimientos. Y entonces es el movimiento lo que define la identidad del tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo del quinto sol, el sol verdadero, el sol de los pobres, el sol del camino. Entonces, estos pueblos se han considerado como caminantes, aun cuando se establecieron ya y fundaron ciudades. Sus relatos míticos, sus mitos que dan sentido a su vida, hablan del movimiento, de estar en camino. Los aztecas son la expresión de este caminante, de estos caminantes, la migración del norte hacia el sur y luego del sur hacia el norte y del centro hacia el sur. Son los caminantes, son los postecas que llevan los productos del centro hasta Nicaragua, Nicanagua. Hasta allá llega la presencia de lo que pues, se puede llamar el imperio azteca. Son pueblos en movimiento y la mayoría de los lienzos de Tlaxcala, el lienzo de otros lados, habla de pueblos que están en movimiento. Estos pueblos se sienten en movimiento, son caminantes. Y la migración forzada en los últimos años ha puesto a esos pueblos de nuevo en movimiento y los ha hecho volver a estos mitos fundantes
para entender que se están encontrando con pueblos hermanos, pueblos con los que, si bien el tiempo y la distancia los ha diferenciado, ellos reconocen que vienen de la misma matriz de Chicomosto, hablan del lugar de las 7 cuevas, donde vivían los 7 hermanos, las 7 familias, vivían armónicamente, pero luego decidieron salir y caminar y poblar todo el mundo. Y ya, ahí está la explicación del origen de las grandes 7 familias lingüísticas que conforman el territorio de lo que ahora es México y Centroamérica. Bien, entonces Olim es la palabra clave para estos pueblos, que está simbolizado en la serpiente que se mueve y que es la expresión de la vida, es la expresión del dinamismo de todo eso que al moverse y articularse en unidad hace posible la vida. El otro elemento es también importante, el ser familia. Los pueblos indígenas hablan de la familia, pero si bien el punto de partida es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, la familia indígena normalmente es una familia amplia, donde se incluyen los tíos, donde se incluyen los primos, se incluyen los abuelos, es una familia amplia y al final se incluye a todos. Todos son parte de la familia. Eso está muy claro, por ejemplo, en los pueblos amazónicos, que ellos se consideran hijos de la Gran Cobra. Ellos dicen que la Gran Cobra, que es el gran río Amazonas, ellos venían montados en el lomo de la gran cobra, y la Gran Cobra los fue poniendo a unos en una orilla, a otros en otra orilla más adelante, y así poblaron toda el área amazónica. De manera que ahora cuando se encuentran, lo primero que gritan es parenchi, parientes, son parientes. Los demás, aunque hablen lenguas distintas, aunque tengan tradiciones distintas. Desde luego, también hay conflictos cuando un pueblo invade a otro pueblo, pero el sentimiento mayor es el sentimiento de que somos hermanos y tenemos que rescatar esta capacidad de ser hermanos. El yo individual existe, es decir, yo pienso, yo digo, pero prevalece el nosotros colectivo, prevalece la comunidad, prevalece la asamblea, prevalece el consenso. Todavía ahora hay pueblos indígenas que viven no según la lógica de los partidos, porque los partidos parten, sino la lógica comunitaria de usos y costumbres. Y entonces, como comunidad, eligen a sus autoridades y controlan a sus autoridades. Eso mismo debiera ser dentro de la iglesia, pero la manera en que hemos sido formados es que no dependemos del pueblo. Y entonces el pueblo no tiene injerencia en nuestra vida propiamente. Desde luego, hay que reconocer que 500 años de colonialidad han hecho perder también la fuerza de este sentido comunitario y de familia. Pero hay siempre un deseo de volver a eso. Por eso ahora que en la iglesia se rescata el término camino y pueblo de Dios, los indígenas dicen, nosotros podemos aportar para eso. No palabras bonitas, podemos aportar la experiencia de una búsqueda, de hacer caminos juntos, caminos hacia el futuro y caminar como pueblo de Dios, como comunidad y como familia. La migración forzada por la economía mundializada nos está obligando a repensar nuestros planteamientos de manera que podamos aportarlos para otro mundo posible. O sea, en los pueblos indígenas se está repensando ya no de manera
puramente étnica, nosotros los zapotecas, que podemos entrar en pugna con los mijes o con otros pueblos, sino nosotros como seres humanos. Y eso fue lo que fue dicho al Papa Francisco en el sínodo de panamazónico, cuando los pueblos indígenas que estábamos ahí presentes nos llamó aparte y pidió que habláramos. Y se le dijo, nosotros somos pueblos que valemos porque somos humanos, no solo porque somos diferentes, tenemos derecho a ser diferentes, pero también porque somos humanos, que es lo que esta sociedad dominante nos ha negado desde hace 500 años. Entonces, estas cosas pues plantean grandes desafíos. Ahora que como iglesia queremos recuperar el término sinodalidad, nos plantea grandes desafíos. Y no podemos quedarnos contentos con usar la palabra impunemente, porque eso es volver a engañar al pueblo, porque a veces lo hemos hecho de esa manera. Usamos una palabra bonita, nueva evangelización y otras cosas, y al final no cambiamos nada. Hacemos cambios cosméticos dentro de la iglesia para no cambiar nada. La sinodalidad es contracultural, pues es remar contracorriente dentro y fuera de la iglesia. Porque llevamos, después del año 300, llevamos pues el resto de la historia de la iglesia marcada por un esquema en que usamos la palabra sínodo, sinodalidad, pero no le damos el contenido que tiene. Pero ahora que queremos darle el contenido, pues tenemos que remar a contracorriente, atrevernos a hacer lo que el cardenal Jumes de Brasil, que es uno de los grandes asesores del Papa, plantea. Es el momento de derrumbar muros y de atrevernos pues a calentar corazones, a construir puentes, a levantar el ánimo para construir un futuro diferente, otro modo de ser iglesia, que no es un modo distinto de la iglesia que soñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Podremos efectivamente desinstalarnos y ponernos en camino como actitud profunda? Esa es una pregunta. Un hermano de ustedes que acompañó al obispo Yaguno hacia fines del 80, que fuimos a la canonización del padre Pro, cuando estábamos formados ahí para entrar a la plaza de San Pedro, pues al ver esas columnatas, ese padre Agustino se abrazó a uno de ellos, a una de esas columnatas, y se daba de frentazos diciendo, ¿será que en algún momento esta iglesia de piedra va a cambiar? Y el obispo Yaguno le decía, calma, calma, padre. Eso esperamos y por eso luchamos. Pues sí, eso es lo que esperamos, que esta iglesia de piedra cambie. Es decir, nos desinstalemos. Por eso la propuesta del Papa es la iglesia en salida hacia la periferia, para poder dialogar, para poder encontrarse con aquellos que pues también son predilectos de Dios. Pero el gran desafío más grande es cómo quitar lo que el Papa Francisco llama el cáncer del clericalismo en la iglesia. El haber sido formados no para ser solamente servidores, sino para ser pues los controladores de la vida del pueblo y no darle lugar a los laicos, no darle lugar a las mujeres. ¿Cómo cambiar eso? Se necesita otra formación. En la asamblea eclesial que acaba de celebrarse en México, pues hay una comisión para ver cómo dar otra formación que no lleve al clericalismo, sino que lleve al servicio. ¿Cómo vamos a lograr que el laicado asuma su rol protagónico en la vida y misión de la iglesia? Porque también el laicado ya se ha acostumbrado
a ser pequeños clérigos, nada más, a ser la mano derecha del Padre y no asumir su protagonismo. El reino de Dios se construye en la vida civil, en la economía, en la familia, en el trabajo, por la acción de los laicos. Y si los laicos no asumen eso, si nosotros no podemos ayudar a que el laico crezca y nosotros disminuyamos, pues no vamos a lograr lo que la sinodalidad plantea. Y el gran desafío también es cómo actuar en sinodalidad con las mujeres, reconociendo el lugar que les corresponde según el plan de Dios. Las mujeres son la mayoría en la iglesia, la mayoría activa, porque son las que buscan tiempo para estar en las parroquias, para estar en las obras de la iglesia, pero hasta ahora no les hemos dado el lugar que les corresponde. Ahí hay todo un desafío. Las religiosas a menudo pues se quejan contra los párrocos, los obispos, porque no les permiten. Cada vez hay más conflicto entre... a veces tienen que salir las religiosas simplemente porque el párroco dice que no quiere a las religiosas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo vamos a hacerle? La reciente Asamblea Eclesial de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña mostró la fuerza y la pasión del sueño de caminar juntos como pueblo de Dios, pero también nos hizo tomar conciencia de lo complicado que es lograr cambios profundos de nuestra práctica eclesial. Necesitamos asumir eso si queremos realmente que este desafío de la sinodalidad tenga causa. Tenemos que aprender a hacer camino juntos como pueblo de Dios, al ritmo y al paso que la Ruaj divina, el Espíritu de Dios, está impulsando en este tiempo de Kairos, pero también al ritmo que los tiempos van permitiendo. La iglesia está desafiada a estar en la historia o a ser sacada de esta historia, porque ya está siendo sacada. Europa es la expresión de eso. La iglesia ya no tiene el protagonismo que tenía antes. América Latina sigue siendo un lugar donde esos ideales pueden tener causa. También en África, también en Asia. Tenemos que aprender, pues, a caminar juntos. Por lo tanto, pensemos todos. Ustedes como agustinos recoletos y otros, desde la trinchera en que están, pensemos qué es lo que se puede hacer en concreto para hacer avanzar esta propuesta de la sinodalidad. Y hasta ahí llego. Entonces, ustedes tienen la palabra para comentarios, para reacciones, pues. Y si puedo, responderé. Muchas gracias, Padre Eleazar. Vamos a ver si hay alguna pregunta, bien por el chat o pueden levantar la mano. Ahí en reacciones, hay una aplicación en reacciones, uno de abajo en la barrita, con levantar la mano o simplemente abren el micrófono y dicen lo que quieran. Está abierto ahora el momento para la participación. Comentaba Padre Eleazar que en el mundo griego los cristianos retomamos elementos buenos de ellos, donde seguramente pues, eran semillas del verbo. ¿Usted qué elementos ve buenos del mundo hoy global en el que nosotros los cristianos podemos recoger, ¿no? Y que seguramente representará pues, desafíos o molestias pues, algunos grupos de la iglesia? ¿Se puede contestarme? Bien, yo creo que hay muchos valores. Por ejemplo, a lo mejor nosotros antes no valorábamos el uso de la tecnología. La tecnología es una herramienta que ha estado en manos de los que tienen mayor poder y ellos son los que manejan más la tecnología para los bancos, para las empresas.
Pero ahora descubrimos que si esta pandemia ha cerrado los templos, nosotros podemos echar mano de la tecnología. Yo antes podía dar cursos, talleres presenciales con 40, 50, a lo más 80 personas, porque esa es la capacidad que tiene el Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas en sus instalaciones. Pero ahora con la tecnología puedo llegar a miles y los costos son menores. Desde luego no es lo mismo que la presencia física. En algún momento se requiere la presencia física, pero la tecnología nos permite entrar a esta dimensión. Los pueblos indígenas estamos aprendiendo a usar la tecnología para conocernos. Los pueblos mayas desde antes de la pandemia, los que están, muchos migraron a Estados Unidos y allá están luchando porque la conferencia del episcopado de Estados Unidos reconozca la pastoral maya como parte de la conferencia. Pues bueno, lo han logrado, pero lo han logrado también porque están conectados con sus paisanos en los pueblos, en las comunidades mayas de Guatemala. Y hay una conexión constante de intercambio. Han sabido utilizar esta tecnología. Nosotros tenemos que aprender a usarla. Igualmente, otro de los elementos es descubrir que la religiosidad popular es una fuerza grande de nuestros pueblos, porque es la inculturación que el pueblo hizo de la fe cristiana, la inculturación popular, no aceptada suficientemente dentro de la iglesia, porque es muy criticada esta religiosidad, porque se mueve con otros esquemas, se mueve con otros parámetros, se da en la calle, se da en la casa. Bueno, esta religiosidad popular ahora emergió porque cerrados los templos, la gente pues acudió a sus velas, a sus procesiones, al rosario, a las expresiones que siempre había hecho. ¿Dónde está lo que la iglesia oficial ha dicho? Pero también están sus esquemas ancestrales, porque procesiones, cargar al santo, tocar al santo, estos símbolos que son tan fuertes en la vida del pobre, pues ahora tienen una fuerza muy grande. Eso es lo que ha mantenido la fe de nuestro pueblo, aún en tiempos en que, no solo de ahora de la pandemia, en tiempo de la persecución, en tiempo en que no había sacerdotes, la gente siguió con la religiosidad popular. Entonces ahora se revalora y creo que podemos revalorar esto. Y el rol de las mujeres ahí, porque en este ámbito, pues son las mujeres las que llevan adelante estas ceremonias, las oraciones, los rezos por los difuntos, por los enfermos, pues son básicamente las mujeres. Los templos se cerraron, pero por ejemplo las religiosas siguieron yendo a las comunidades, siguieron estando con el pueblo. Entonces, igual, estas cosas pues se muestran en este contexto. Partes son del mundo dominante de esta sociedad globalizada, pero otras partes son lo que los pueblos llevan al interior de este mundo globalizado. Entonces creo que podemos aprender de los pobres que, a pesar de que se cierran posibilidades, abren otras posibilidades, otras puertas. Y nosotros tenemos que saber también entrar por ahí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación más? Bien, usted también señalaba que hemos sido formados con clericalismo, ¿no? En los frailes agustinos recoletos también hubo muchos que vivieron después la parte del posconcilio. Y seguimos, los agustinos recoletos tenemos una apuesta importante en la formación.
¿cómo podemos reeducarnos nosotros si fuimos educados o nuestra pastoral fue llevada con clericalismo? ¿Cómo podemos pues, reformarnos, reeducarnos y cómo no educar a nuestros formandos con este tema que hace mucho daño a la sinodalidad y no maquillarla y no ser impunes con esta palabra como fue con otros términos anteriormente? Sí, esa es una de las preocupaciones mayores, cómo hacerlo, porque tanto la formación sacerdotal como la liturgia está muy controlada por la curia romana, que no permite cambios. Pues la Ratio Studiorum, el programa de estudios, pues está muy supervisado desde allá, y lo que se aprueba es lo que se hace, y lo mismo pues las normas para la liturgia están muy controladas. ¿Por qué? Porque se tiene miedo de que al permitir muchos cambios, pues ya no quede lo sustancial. Pero nosotros tenemos que probar en dónde está lo sustancial, dónde está lo más importante y poder ir expresando eso más importante de otras maneras. Pero hay por lo menos dos elementos en la formación que desde el concilio está muy claro que debe de enseñarse. Uno, que la formación no puede desvincularse de la vida pastoral. Es decir, tenemos que formarnos pastores siendo pastores desde el inicio, o sea, ejerciendo la pastoralidad desde el inicio. Es decir, el separar a los formandos y darles todo, les consolida en la mente, o nos consolida en la mente, de que nosotros tenemos derecho a eso porque estudiamos, porque nos quemamos pues como se dice, los ojos. O sea, nosotros nos ganamos eso y podemos vivir del altar. San Pablo decía, aunque tengamos derecho de vivir del altar, por eso yo trabajo. Entonces, la paz, el unir la formación a la pastoral como servicio, pero también como trabajo, el encontrar trabajo para sustentarnos y no depender del servicio, como lo hacen pues, los otros pastores de otras iglesias que tienen su profesión y viven de su profesión y sirven a la iglesia también, junto con su familia. Esos elementos de separarnos, desclasarnos, descampesinizarnos, desindianizarnos, eso nos ha perjudicado. Y necesitamos volver a conectar la formación con la vida de nuestros pueblos. Ya hay congregaciones que están impulsando eso, misioneras indígenas en Ecuador que están tomando el esquema de su pueblo. Son misioneras de su pueblo y el pueblo tiene control sobre ellos. Es la propuesta que se hacía con los diáconos indígenas en Chiapas, que el pueblo los eligiera, no que ellos dijeran yo quiero ser diácono, sino como se hacía antes, el pueblo elige, el pueblo forma, el pueblo controla el ministerio. Y entonces ese es el esquema que se siguió en Chiapas y que la curia romana se espantó. Eso no puede ser. Tiene que ser elegido por el obispo. Tiene que ser formado por los clérigos. Y si no cambia eso, pues entonces seguiremos formando clérigos así, con ese manejo de las sacra protestas, no en favor del pueblo, sino a veces en contra del pueblo. Y nosotros decidimos, y nosotros somos el magisterio y no el ministerio. Magis es el que está, es el grande, y mi ministerio es de minus. No queremos ser minus, queremos ser magis, queremos el poder. No sea así entre vosotros, dice Jesús a sus discípulos. Los poderosos dominan. No sea así entre ustedes. Bueno, ustedes como recoletos, agustinos recoletos,
pues son una fuerza especial por ser recoletos, igual que carmelitas descalzos, como símbolo de despojo del poder. Sean consecuentes con eso, sean coherentes con eso. Porque si son recoletos, pero de recoletos no tienen en la práctica gran expresión de eso, pues entonces ahí hay una interrogante. Yo creo que como iglesia estamos desafiados. El Papa pide que tomemos en serio estas cosas. La sinodalidad como un modo de ser para servir al pueblo de Dios según el Espíritu está suscitando y según las expectativas de los pueblos. Muy bien, está Sí. también Héctor desde Zaragoza y también Antonio Rada. Les pido que sean las preguntas concretas de 1 minuto y que se responda lo más concreto posible para ir terminando. Héctor, desde España. Bien, pues muchas gracias por su exposición y tengo un par de preguntas. La primera es, ¿qué acciones concretas la Iglesia del siglo XX ha favorecido a la pastoral indígena? Y la segunda es, pues, ¿cómo podemos hacer una pastoral con los indígenas no cayendo inconscientemente en esa supremacía occidental que a veces pues estamos metidos por los pastores? Gracias. Bien, bueno, en esto hay que recordar que no todos los misioneros actuaron de la misma manera hace 500 años. Hay una línea mayoritaria, desde luego, que actuó de una manera muy agresiva contra los pueblos indígenas, negando pues, nuestros derechos humanos, derechos económicos, políticos, culturales y religiosos. ¿Sí? Pero también hubo, desde el inicio, misioneros que al entender que su papel no es el acompañar a los conquistadores a implantar un esquema, sino ser instrumentos de la acción de Dios. Desde Fray Buil, el primero que acompañó a Cristóbal Colón, hubo un momento en el que él se enfrentó a Cristóbal Colón al ver lo que estaba haciendo contra los indígenas. Y entonces hizo huelga de culto. La primera huelga de culto que hubo en este continente lo hizo Fray Buil. No voy a celebrar el culto a estos que están agrediendo, están matando a los indígenas. Y claro, Colón lo que hizo fue, bueno, puede hacer huelga de culto, pero no le va a dar de comer. Nadie le va a dar de comer. Y claro, a los 4 días tuvo que ceder Fray Buil y finalmente pues tuvo que regresar a España. Ya mandaron a otros. Y luego los misioneros de la isla española, los dominicos, que vinieron con los conquistadores, pero cuando se pusieron del lado de los indígenas, dijeron, los que están en pecado no son los indígenas, los que están en pecado son los encomenderos que oprimen a esos indígenas. ¿Con qué derecho? No puede haber un derecho en nombre de Dios para hacer eso que están haciendo. Y fue terrible la confrontación. Y después, aquí en México, antes de los 12 franciscanos, llegaron tres frailes legos franciscanos que estuvieron 1 año antes. Y cuando llegaron los 12, les recriminaron por qué siguen los templos de pie, por qué siguen la gente con sus tradiciones, por qué no lo han destruido. Y respondió Juan de Tecto, y eso está narrado por Jerónimo de Mendieta en la historia eclesiástica indiana, donde dice, respondió Juan de Tecto, estamos aprendiendo la teología que del todo punto ignoró San Agustín, el padre de la teología en el mundo latino. Estamos aprendiendo la teología de esta gente y se estaban refiriendo a la cultura, a la lengua, a las tradiciones. Y fueron los que plantearon lo que ahora se llama la inculturación, el diálogo, el asumir, el partir
de lo que aquí había para llevar la propuesta. Y desde luego, pues está Fray Bartolomé de las Casas y toda la corriente que él generó, de decir, no se puede implantar la fe con la guerra, con la espada. La fe es una adhesión de la voluntad y aplastar a alguien, pisotearlo con la bota del militar, no es la manera. Eso es contradictorio con el Evangelio. Del único modo de llevar la verdadera religión, escribió Bartolomé de las Casas. Y así Julián Garcés y otros. Entonces, esa trayectoria de ellos, ahora pues podemos retomar y debemos retomar para aprender de los pueblos indígenas. El planteamiento del sínodo panamazónico por el Papa fue decirle a los obispos, aprendan de los indígenas, aprendan de su sabiduría. Y esa práctica no la tenemos, de escuchar. Queremos hablar, queremos decir lo que nosotros traemos, no importa lo que piensan los demás. Pero el Papa señala, partamos de escuchar lo que Dios está haciendo en estos pueblos. Eso supone una formación que no solamente es chupar lo que la sociedad occidental nos ha enseñado. Y yo he dicho a mis superiores cuando fui formado ahí, porque fui formado con esa lógica, cuando yo reaccioné y les dije, esa es la peor agresión que me han hecho, porque no solo me han enseñado la filosofía y todo el pensamiento occidental, me la han enseñado para negar lo mío, para rechazar lo mío, para despreciar lo mío. Eso no se vale. Y entonces, pues tuve que hacer otro proceso de repensar las cosas tomando en cuenta lo que ya está en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Y de ahí surge pues este retomar la teología india, que ya está desde hace 500 años, desde mucho antes, para ofrecer dentro de la iglesia, mostrando que no hay contradicción en el contenido fundamental de esta teología con la teología cristiana. Se pueden complementar. Y eso hace falta en la formación, no solo para los indígenas, sino para los no indígenas, que son los que más a veces agreden a los pueblos indígenas. Pero si nos forman también con esa misma actitud de agresión, también nosotros nos volvemos agresores de nuestro propio pueblo. Pero hay un sector ahora que no está en esa línea, está por llevar la propuesta indígena al interior de la iglesia. Es decir, ser indígenas y ser cristianos. Indígenas cristianos. Padre Martín Verástegui, y después vamos con el padre Antonio Rada. Desde Guatemala, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, que me he puesto a las 9 y resulta que era a las 9:30, o a las 10 y era a las 10:30. Bueno, exacto. En fin, te perdono. Bueno, en fin, no es una pregunta, simplemente yo constatar que soy de los mayores, no sé si hay alguno mayor que yo, pero yo estudié la teología en latín, donde la iglesia era la sociedad perfecta y la iglesia estaba constituida por la iglesia docente y la iglesia discente. Entonces, si uno se pone a repasar lo que decía, por ejemplo, San Pío X en el año 1906 decía lo siguiente: la Escritura nos enseña y la tradición de los padres nos confirma que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, regido por pastores y doctores. Una sociedad de hombres cuyo seno existen jefes con pleno y perfecto poder para gobernar y enseñar y juzgar. De lo que resulta que esta sociedad es esencialmente una sociedad desigual, es decir, una sociedad compuesta de distintas categorías de personas, de pastores y el rebaño, los que tienen un puestos en los diferentes grados de jerarquía y la muchedumbre de fieles. Y esas categorías son de tal modo distintas unas de otras
que solo en la pastoral reside la autoridad y el derecho necesarios para mover y dirigir a los miembros hacia el fin de la sociedad, mientras la multitud no tiene otro deber sino dejarse conducir y, como un dócil rebaño, seguir a sus pastores. Eso dice la gente. Bueno, luego el concilio ya puso la Iglesia como pueblo de Dios. Entonces, en lugar de ser la ordenación, digamos, lo que separa es el bautismo. Y el bautismo nos hace a todos iguales. En fin, habría muchas cosas que decir de esto, pero yo quería pues recordarles que nuestra formación, si la formación de ahora es deficiente, nuestra formación era precisamente para eso, es decir, docentes y discentes, los jefes y los que siguen como ovejas del rebaño. Gracias por la aportación. Sí, y sí, yo creo que ahí está el canto ese donde decimos que Cristo es al mismo tiempo sacerdote, altar y cordero. No recuerdo cómo está lo del canto, ¿no? Es decir, y ahí es donde tenemos que recordar pues que el pastor no deja de ser oveja. El pastor, el único que es el pastor pleno es Jesús. Pero los demás, cuando ejercemos un servicio, somos pastores y somos ovejas. Por eso el Papa insiste en que el pastor no necesariamente va adelante, también puede ir atrás, también puede ir a un lado, también ir en medio. Es el pastor con olor a oveja, dice. Es decir, seguimos siendo ovejas. Necesitamos dejarnos guiar. No solo guiamos, también debemos dejarnos guiar por el Espíritu, pero también por el pueblo de Dios. El magisterio, que pues es de los que enseñan, pues también aprende. El magisterio también incluye al más sencillo. Y por eso en los momentos de mayor incertidumbre se acude al sensus fidei, al sentido de la fe que está en todos, especialmente en los pobres. Ahí está el sentido de la fe, el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Cuando todos los fieles creen en algo, entonces eso también puede ser ratificado por los que enseñan. En el caso de Juan Diego en México, ¿por qué fue canonizado Juan Diego? Si no hay pruebas ni siquiera de su existencia, porque no está documentado en ningún lado en un papel. No hay registro de nacimiento, de boda o de muerte, no existe. Entonces, ¿qué se hizo? Pues el Papa Juan Pablo II dijo, si el pueblo mexicano dice que Juan Diego existió, la Iglesia reconoce que Juan Diego existió. Un pueblo entero no se equivoca. Si el pueblo mexicano dice que Juan Diego es santo, la Iglesia reconoce que Juan Diego es santo. Entonces el pueblo fue el que hizo santo a Juan Diego. Lo mismo que Monseñor Romero dice, el que me hizo santo es el pueblo. O varios de los obispos que ahora pues, se han abierto pues, a acompañar al pueblo, dicen, quien me hizo profeta es el pueblo, quien me convirtió es el pueblo. Entonces, esto todavía no se asimila tan plenamente dentro de nuestra iglesia, pero hay que hacer que eso se desarrolle mucho más. Tenemos que aprender del pueblo. El padre Rada quería preguntar brevemente, pues ya estamos sobrados de tiempo por ahí. Quería nada más comentar que muchos de los que estuvimos allá en lo que era la prelatura de Madera, tuvimos mucho contacto con las gentes, teníamos mucha relación con ellos,
convivíamos con ellos y captábamos las necesidades de ellos. Tratábamos de orientarles, de escucharles sobre todo, que lo que necesitaban esas gentes y lo que necesitan actualmente también es eso, que nosotros los sacerdotes les escuchemos, que tengamos paciencia para escucharles, que tengamos esa humildad. Esa es una. La otra que quería comentar cuando dijo el padre que entre los mayas que dijo, yo recuerdo que también cuando estaba allá en Chihuahua, había gentes que habían ido a Estados Unidos de mojados o con documentos o papeles arreglados más o menos, y estaban allá metidos en ciudades adentro, en el interior. Y de repente se encontraban con un mexicano que iba para allá y comenzaban a hablar medio en inglés, medio, hasta que se daban cuenta de que eran mexicanos, decían, hermano, se trataban como hermanos allá en Estados Unidos. Y para mí era eso un motivo de admiración, como siendo el uno de Guadalajara, el otro de Chihuahua, el otro de Oaxaca, se encontraban allá y se trataban como hermanos. Esa cosa que tiene el pueblo de México, allá en el norte lo ponían en práctica. Era nada más ese comentario que quería hacer, las dos cosas. Vale, gracias. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que recuperar la actitud de Jesús frente al ciego que se acercó. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él ya sabía, era evidente que ese señor estaba ciego y necesitaba ver, pero se requiere esta primera actitud. ¿Qué quieres que te haga? Porque entonces Él es sujeto, no objeto de nuestra acción. Eso se necesita. Y lo otro es reconocer, pues, que en el pueblo sencillo hay más posibilidad para esta solidaridad de hermanos. Eso es lo que ha salvado a la gente en Estados Unidos, que hay solidaridad entre hermanos. También hay pleitos a veces, también hay confrontación, pues, de los que tienen miedo de que los que llegan les quiten el trabajo. Sí, también hay eso, pero en el fondo hay más esta actitud de acoger al que está llegando, aunque no se le conozca, porque es hermano, porque somos parte de la misma familia. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre Eleazar. Muchos saludos a Monseñor Felipe, que se vaya mejorando. Y gracias también a la CIM y la CLAR, que están por aquí con nosotros compartiendo. Un saludo a la hermana Margarita Mayoral y a la hermana Juana Ángeles desde aquí. Este es un espacio para, pues, todos nosotros caminar, como muy bien dice. En las comunidades de México y Costa Rica se les ha enviado un documento con las orientaciones para que esta tarde en sus comunidades puedan dialogar y ir contestando entre todas esas preguntas que pone Primer Diálogo a partir de los textos y la ponencia del presbítero del padre Eleazar. Y yo ahora les mando por WhatsApp, por redes sociales y por correo electrónico lo que es la conferencia del padre Eleazar. Gracias a todos, son las 12. Mañana nos vemos a las 10:30 para que no haya ningún error. 10:30, hora del tiempo de México. Esto es para que pueda encajar un poco los de Chihuahua y también de Los Ángeles, que por aquí están en la zona de California, ¿no? Pues muchas gracias y mañana nos vemos. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias. Gracias.